Los principios de la genética. En el recorrido que estamos haciendo de las ideas que conforman la moderna teoría de la evolución, hemos examinado uno de los pilares que sirven de soporte a dicha teoría, las ideas expuestas en el origen de las especies, sobre las pequeñas variaciones y la selección natural. El otro importante pilar son las ideas publicadas en 1866 por el monje agustino nacido en Enzendorf, entonces en territorio austriaco y actualmente perteneciente a la República Checa, Gregor Johann Mendel, 1822 a 1884. Aunque en su trabajo exponía los principios fundamentales de la moderna genética, la importancia de su contenido no se reconoció hasta principios del siglo XX. Mendel obtuvo los principios de la herencia experimentando con determinadas plantas de guisantes que mostraban una serie de caracteres bien determinados, tamaño y color de la flor, forma y color de la semilla, etc. Realizó cruces entre plantas con diferentes caracteres y cuantificó e interpretó los resultados obtenidos en el cruce de varias generaciones de plantas. Llegó a una serie de conclusiones que fueron conocidas más tarde como las leyes de Mendel y que mantienen hoy su vigencia. Mendel distinguió entre carácter y factor. Los caracteres eran las propiedades visibles que manifestaban las plantas, color, forma, etc. La manifestación de los diversos caracteres dependía de un conjunto de factores independientes y discretos que estaban presentes en las plantas. Curtis Barnes 1996, 207 y ss. La primera ley de Mendel lleva por nombre principio de segregación, y establece la hipótesis de que cada individuo lleva pares de factores para cada carácter, y que los factores de cada pareja se segregan o separan el uno del otro cuando se forman los gametos, las células germinales o reproductoras. De esta manera, en la descendencia, al unirse los gametos paterno y materno, un factor de la nueva pareja es heredado de la planta padre y el otro de la planta madre. Más tarde, estos factores fueron llamados genes, las unidades de la herencia, y las variedades que presentaban dichos factores o genes se llamaron alelos. El resultado de los experimentos realizados por Mendel le llevó a concluir que uno de los dos factores del par es siempre dominante respecto del otro, que entonces se llama recesivo. Es decir, cuando en la planta estaban presentes el factor dominante y el recesivo, el carácter presentado por la planta era siempre el de la variante del factor o alelo dominante. La segunda ley de Mendel se llama principio de transmisión independiente. Dicho principio establece que cuando se forman los gametos, los alelos de un gen se segregan independientemente de los alelos de otro gen. Por tanto, las combinaciones posibles de los distintos caracteres al cruzar diversas plantas debían ser también independientes. Es decir, el carácter color, por ejemplo, no estaba vinculado al carácter tamaño, sino que en la reproducción se podían combinar independientemente tamaños y colores. Estas leyes eran la interpretación de la distribución de caracteres que Mendel obtuvo al cruzar experimentalmente las distintas plantas de guisantes. Dicha interpretación conseguía cuantificar perfectamente los resultados de las proporciones de caracteres obtenidos en los experimentos. Para algunos, el esquema propuesto por Mendel constituía un logro para la biología incluso de mayor importancia que la misma propuesta de Darwin. Se puede decir que dicho esquema introducía la biología en el ámbito de la cuantificación, que constituye el ideal al que aspira toda ciencia que pretende apoyarse en la experimentación. Como hemos indicado, el trabajo de Mendel pasó desapercibido hasta que en el año 1900 fue redescubierto simultáneamente por tres botánicos. Los tres reconocieron la propuesta de Mendel como predecesora de sus propios trabajos. En el comienzo de siglo el zoólogo William Bateson, 1861 a 1926, se erigió como el mayor defensor de las leyes de Mendel. Bateson protagonizó una nueva polémica que le enfrentó a evolucionistas darwinianos del momento como Carl Pearson y, en especial, al zoólogo Walter Frank Raphael Weldon, 1860-1906. Bateson pensaba que se ajustaba más al descubrimiento de Mendel que las variaciones que daban lugar a la evolución fueran discontinuas sino pequeñas variaciones como hipotizaba la teoría darwinista. De hecho no creía que la evolución tuviera lugar siguiendo el esquema presentado por Darwin.
Por otro lado, Pearson y Weldon pensaban que las leyes de Mendel solo funcionaban en casos muy excepcionales. También rechazaron la distinción entre carácter y factor mendeliano y formularon un conjunto de leyes que omitían esta distinción, y se basaban solo en los caracteres externos presentados por los individuos. Weldon intentó la construcción de una teoría estadística de la evolución que se ajustara a las ideas de Darwin. El enfrentamiento entre Bateson y Weldon terminó con la muerte de Weldon en 1906, pero no acabó la disputa entre los mendelianos y los llamados biometristas. Los primeros destacaban, en contra de la teoría de Darwin, la importancia de la discontinuidad en los cambios transmitidos por herencia. Los segundos eran fieles a la evolución de tipo darwinista que destacaba la gradualidad en los cambios de los caracteres. Mendel contribuyó, por tanto, a debilitar más aún la confianza en las tesis darwinistas en los primeros años del siglo XX.